Ahora sí. Vamos a comenzar. Génesis capítulo 2, versículo 18. ¿Dónde, cómo estás, amigo? Génesis 2:18 dice así. Dice, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo, ganado y a las aves del cielo, y a todo animal del campo, pero para dar no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas, y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer, y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. ¿Ok? Ese es nuestro texto para el día de hoy. Es Génesis 2, versículo 18 al 25, que habla acerca de esta sola carne. ¿Sí? Les había comentado ahorita que habla acerca de dos cosas principalmente: la creación de la mujer y la creación del matrimonio. La creación de la mujer y la creación del matrimonio. Esos son los temas con los que lidia aquí. Y son los textos que son extremadamente importantes. Porque si ustedes checan el Nuevo Testamento, siempre que se habla acerca del matrimonio, se hace referencia a estos textos. Se hace referencia más específicamente al versículo 24 y 25, ¿sí? De forma constante. Son los textos que nos hablan a nosotros como si fuera un pozo profundo de esta doctrina bíblica. Y a pesar de que son tan pocas palabras, de él surgen las enseñanzas. Por ejemplo, ¿quiénes forman un matrimonio? Un hombre y una mujer, ¿sí? ¿Cuánto quiere Dios que dure el matrimonio? ¿O quiere que haya divorcio, Dios? ¿Sí? ¿Qué rol quiere que tomen cada una de las personas en el matrimonio? ¿Sí? Y todo viene contenido en estos versículos. Entonces, esto les decía es como un pozo, porque un pozo es profundo y cada vez vas llegando más abajo en la tierra y está lleno de agua, de vida, ¿sí? En este caso, para el matrimonio de cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante este texto? Porque les decía, lo más probable es que la mayoría de las personas aquí, si no es que todas, formen una familia, tengan un matrimonio. Y si queremos tener un verdadero matrimonio, ojo, verdadero, porque hay matrimonios falsos, amigos. Hay matrimonios falsos como el matrimonio homosexual, como el matrimonio que está peleado de esas personas y están al borde del divorcio. Si nosotros queremos, sin embargo, matrimonios verdaderos que honran a Dios, necesitamos comprender las verdades que hay en este texto. Entonces, lo primero que quiero que noten es que Dios es quien inició todo esto. ¿Ok? Que Dios inició todo esto. En este caso, esa verdad la vamos a estar viendo en toda esta hora. Entonces, pero si quieren colocarla también pueden escribirla. Dios inició la creación de la mujer y la creación del matrimonio. Y ahorita voy a resaltar cómo sabemos eso. Pero una primera pista la tenemos simplemente en la cantidad de verbos que hemos visto nosotros, en donde se dice el Señor Dios o Jehová Elohim. Si quieren otra pronunciación, Yahweh Elohim dijo. ¿Sí? Por ejemplo, en el versículo 18, versículos anteriores a esto también, pero en el versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios. ¿Sí? Nota. Versículo 19, Jehová Dios formó. ¿Sí? Versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo. ¿Sí? Y uno último, versículo 22, dice,
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Hizo. Entonces, si notan, todos estos verbos nos dicen el actuar de Dios. O sea, Dios es quien está creando a la mujer. Y Dios es quien está creando el matrimonio. Si Dios es el que crea a la mujer, Él establece cuál es el papel de la mujer, así como también lo establece del hombre. Y si Dios crea el matrimonio, Él establece cómo debe ser el matrimonio. No podemos nosotros pensar simplemente voy a reflexionar yo sobre qué significa el matrimonio de acuerdo a mi opinión. Tengo que hacerlo de acuerdo a lo que Dios dice, porque todo está directamente relacionado con Dios. Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso. Les digo, lo voy a seguir resaltando en los siguientes puntos. Pero pues ahora sí vamos a comenzar con un primer punto, ¿no? Primer punto del día de hoy. Primero tenemos que observar nosotros, o observamos en este pasaje, la necesidad del hombre, de la mujer. La necesidad del hombre de la mujer. O pueden colocarlo de una forma más sencilla. El hombre necesita a la mujer. El hombre necesita a la mujer. ¿Por qué? Porque eso se observa en estos pasajes. Chequen versículo 18 al versículo 20. Versículo 18 dice, entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Si fuera la primera vez que nosotros leemos la Biblia, esta frase, no es bueno que el hombre esté solo, nos sorprendería. Porque a través de todo Génesis capítulo 1, nosotros escuchamos 6 veces que se dijo, Dios vio y era bueno. Dios vio y era bueno. Dios vio y era bueno. Y al final del capítulo 1 terminaba, y Dios vio que era bueno en gran manera. Sí. Entonces nos toma por sorpresa cuando de repente de la nada, sin que nos preparen ni nada, Dios diga, no es bueno que el hombre esté solo. Es la primera vez que se ha dicho que hay algo que no es bueno. ¿Sí? Y esto entonces se convierte en un lenguaje muy fuerte para la forma en la que está hablando Dios. Está diciendo, hay algo que evita que esto sea bueno. Ahora nada más para que lo coloquemos en una línea temporal. Esta declaración que está diciendo Dios se coloca entre la sexta vez que se dijo, Dios vio que era bueno, y la última. ¿Se acuerdan? La última es la que dice, vio Dios que era bueno en gran manera. Entonces lo que va a pasar aquí es lo que hace la diferencia entre bueno en gran manera y solamente bueno. Por eso es que hay algo que falta. ¿Qué es lo que faltaba? Lo que faltaba era la creación de la mujer. Hasta el momento en el cual se crea el hombre, hay una necesidad todavía, una necesidad de algo para que se vuelva bueno. Y entonces se va a convertir en muy bueno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es esa necesidad? ¿Cuál es la necesidad que estamos viendo nosotros aquí? Y eso yo, la verdad es que requiere bastante reflexión y yo creo que todavía no tengo una respuesta bien definida, pero yo creo que va por estas dos cosas. Va por una necesidad de compañía y una necesidad de complemento. ¿Ok? ¿Por qué necesita el hombre a la mujer? Por una necesidad de compañía y una necesidad de complemento. Que nos habla, en este caso, de por qué nosotros tampoco podemos estar solos, amigos. Y no me refiero solamente en matrimonio, me refiero en general. Nosotros no podemos estar solos. En la cultura en la que vivimos el día de hoy, tendemos mucho a ser individualistas. Y las personas dicen amar la soledad. Tendemos a ser muy egoístas. Pero de acuerdo a lo que dijo Dios, no es bueno que estemos solos. Tenemos necesidad de compañía de otros. ¿Okay? ¿Cómo podemos ver eso? Porque el pasaje dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Okay? ¿Verdad? Hay una necesidad de compañía. ¿Okay?
Y no solamente hay una necesidad de compañía, también hay una necesidad de complemento. Esto se destaca. Cuando hablo de complemento me refiero a lo que continúa el versículo 18. Dice Dios, le haré una ayuda adecuada. En otras palabras, el hombre tenía una deficiencia que no podía cumplir con su rol. Necesitaba ayuda. Cuando una persona necesita ayuda es porque esa persona es insuficiente, ¿sí? En este caso, el hombre era insuficiente. Necesitaba ese complemento que le ayudara a cumplir su rol. Entonces, necesitaba un complemento. Misma idea para nosotros el día de hoy. Tú y yo no podemos vivir solos. Así también no podemos realizar nuestra vida solos. No podemos decir tú tienes que subsistir completamente sin la ayuda de nadie, porque no fuimos creados de esa forma. Fuimos creados también para ayudarnos los unos a los otros. ¿Ok? Entonces tenemos esa necesidad también de ayuda de parte de otros. ¿Ok? Y nada más para que sepamos bien a qué hace referencia esta parte de ayuda, quiero que tengamos una pequeña advertencia para no caer en un error. Algunas personas sin pelos en la lengua son misóginas o han sido misóginas en la historia de la iglesia. Han interpretado esta parte de ayuda para hacer referencia a o justificar el decir que la mujer es menos que el hombre. ¿Sí? Porque el hombre es el principal y ella es la ayuda, dirían estas personas. ¿Sí? Pero tenemos que darnos cuenta que la palabra ayuda, aunque en español puede tomar esa connotación, que básicamente la persona que ayuda no es la principal, ¿sí? O no es la más hábil. En el hebreo no funciona así. ¿Sí? En el hebreo esta palabra ayuda es utilizada incluso para hacer referencia a Dios mismo. Por ejemplo, si ustedes van a Éxodo 18:4, si pueden acompañarme, Éxodo 18:4, ahí podemos observar nosotros que Moisés, en este caso, hace referencia a Dios como a su ayuda, ¿ok? Y Dios no es en ninguna forma inferior a Moisés, de hecho es grandemente superior a Moisés, ¿sí? Y sin embargo, él dice, en este caso, Éxodo 18:4, dice Moisés, el nombre del otro era Eliezer, pues había dicho, aquí está la frase que dijo Moisés, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. ¿Quién es la ayuda ahí? Dios. Y sin embargo, Dios no es en ninguna forma menor. Más bien lo que está haciendo referencia a esta palabra, ayuda, en este caso del hombre y de la mujer, está haciendo referencia a este complemento. ¿Ve? Está implicando que hay algo que el hombre no tiene, que es necesario que sea llenado por alguien más. ¿Sí? En este caso, por la mujer. ¿Sí? De la misma forma, hay algo que la mujer no tiene, que tiene que ser llenado por el hombre. Cuando haces un complemento, entonces es como piezas de un rompecabezas. Lo que le falta a una, lo llena otra. Y entonces hay un complemento. Y encajan. Sí. Y es lo que está haciendo referencia a esto. ¿Ok? Entonces, hay un complemento y se necesitan los dos. Otro de los errores que surge del otro lado, de lo que sería misógino, es ahora, también lo han interpretado personas, y de hecho vi un video apenas el año pasado, que interpretaba esto de ayuda, viendo que también hacía referencia a Dios en un pasaje, diciendo, notan, la mujer es como Dios. Esto tampoco es buena interpretación. Es más bien esta idea, ayuda que complementa y entran de forma exacta el uno con el otro. ¿Sí? Se complementan porque corresponden en este caso. Entonces aquí lo que está haciendo Dios es que está generando, está diciendo que hay una necesidad de parte del hombre y la va a llenar. ¿Sí? Ahora noten nada más antes que os vamos. Noten que quien dice que tiene una necesidad el hombre no es el mismo hombre. O sea, el hombre no se ha dado cuenta que tiene una necesidad.
al menos no de lo que nos dice el pasaje, sino Dios es quien se da cuenta de esta necesidad. Y Dios es quien está consciente de esto. ¿Ok? De hecho, si ustedes notan lo que sigue en los versículos siguientes, es que Dios quiere hacer consciente al hombre de esta necesidad. Por eso, versículo 19, Dios coloca una tarea para el hombre, la tarea de nombrar a los animales. Dice el versículo 19, el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y las aves del cielo y todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró ayuda que fuera adecuada para él. Noten, Dios le coloca al hombre la tarea de nombrar a los animales, para que mientras los estaba nombrando, Adán se diera cuenta, oye, pero así como hay un perro, hay una perrita, ¿sí? Así como hay una serpiente hembra. Así como hay un venado hembra, ¿sí? Pero yo no tengo a una hembra aquí conmigo, ¿sí? Entonces, hace que se dé cuenta a través de eso esta necesidad que él tiene. Lo está preparando, en otras palabras. Dios está preparando al hombre para que cuando entregue a esta mujer, que sea su complemento, él y su compañía, él ya esté consciente de la necesidad que tenía de complemento y de compañía. Y por eso cuando el hombre recibe a la mujer, hace un canto, hace un poema, que es el del versículo 23. Este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. ¿Sí? Esas son palabras poéticas que nos muestran el agradecimiento que surge en el hombre. Pero para eso, lo primero que hay que notar aquí, más bien lo que hay que notar aquí, es que Dios es el que dice la necesidad del hombre, no el hombre de sí mismo. ¿Sí? Tú y yo vemos nuestras necesidades de una forma que está corrompida por nuestro pecado. Pero Dios ve nuestras necesidades de forma completa y verdadera. En verdad, ¿qué necesitas? Y tenemos que darnos cuenta de que lo que diga Dios que yo necesito, eso es en verdad lo que necesito. ¿Ok? Entonces aquí, para hacerlo consciente de su necesidad, lo pone a nombrar a los animales. Y aquí surge una pregunta que quizás no noten, pero alguien podría tenérselas a ustedes. ¿Okay? Entonces, voy a colocarlo. Les digo, quizás no noten porque yo no lo noté, la verdad. Pero bueno, la pregunta es esta. ¿Por qué dice el versículo 19 que Dios formó a todo animal del campo después de que formó a el hombre? Si en el capítulo 1 se decía que Dios formó todos los animales primero y luego formó al hombre. Entonces, ¿por qué en este pasaje se ve en el versículo 19 que forma a los animales del campo y las aves del cielo después de haber formado al hombre? Es una pregunta legítima, porque gente dice básicamente como aquí hay una contradicción, significa que esto no es la palabra de Dios. Así dirían muchas personas. Entonces tenemos que resolver esa duda, nada más. Y la resolvemos muy brevemente, de hecho. El versículo aquí no está necesariamente colocando una línea de tiempo. O sea, en este pasaje está diciendo, el Señor Dios formó a todo animal del campo, pero no se dice cuándo los formó. Entonces es una traducción bastante válida el escribir este versículo. Y el Señor Dios había formado, ¿ok? O sea, haciendo referencia a que ya había sucedido. ¿Por qué? Porque sucedió antes de la creación del hombre, ¿ok? El versículo como tal no coloca un tiempo para esta idea de formó a todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre. No tiene un tiempo para eso. Los pudo haber formado antes y luego los trajo al hombre. ¿Ok? Después de que creó al hombre. Aquí en la parte que destaca el versículo
es el hecho de que al hombre se le dio la tarea de estar nombrando aquí a los animales. Ahora es importante que observa también esta parte de nombrar, porque esa parte, si recuerdan, va a aparecer después, cuando dice en el versículo 24, una disculpa, perdónenme, en el versículo 23, en el canto, cuando termine el canto, ¿se acuerdan? Dice que va a ser llamada mujer. En otras palabras, Adán nombra a la mujer. ¿Ok? Entonces, así como nombra a todo animal del campo y toda ave de los cielos, también nombra a la mujer. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿a qué hace referencia esta palabra nombrar? ¿Ok? Algunos interpretan esta palabra nombrar hace referencia a que hay una superioridad ahí. El hombre es superior a los animales. El hombre gobierna arriba de los animales. Por tanto, los nombra. ¿Ok? Y esto tiene sentido con los animales, pero no tiene sentido con la mujer. ¿Ok? Porque con la mujer se establece que hay una igualdad. ¿Ok? Entonces, tiene que ser referencia. Igual puede ser referencia eso con los animales, pero tiene que ser referencia a otra cosa cuando hablamos al respecto de la mujer. Y la cosa es que también en la antigüedad, esta idea de nombrar hacía referencia a observar la esencia de la persona. Nombrar hacía referencia a observar la esencia de la persona. Por eso los nombres son tan significativos en la antigüedad, porque un nombre describía a la persona. Entonces, cuando se hace referencia, por ejemplo, a Jacob, ¿se acuerdan? Él fue nombrado Jacob porque era un engañador. Era alguien que intentaba salir por su egoísmo primero que los demás. Entonces, se le llama como el suplantador. Y de ahí surge su nombre de Jacob. ¿Sí? Se le hace referencia también al nombre de Salomón, porque iba a ser amado por Dios, por ejemplo. Se hace referencia al nombre de Daniel, porque iba a ser guiado y Dios iba a ser el que iba a regir sobre su vida. ¿Sí? Y podemos continuar nosotros así con los nombres de la Biblia. En este caso, cuando está haciendo referencia a que Adán nombra tanto a los animales como a la mujer, está haciendo esa referencia que Adán interpreta cómo son estos animales y con base a cómo son, él da su nombre. O sea, no solamente fue un ejercicio de Adán, ve cuántos nombres se te ocurren y ponlos al azar sobre cada uno de los animales, sino fue un ejercicio de observa al animal, ve cuáles son sus características, cuál es su naturaleza y con base a eso, colócale un nombre. Y eso es lo que va a hacer también con la mujer. Cuando observa la naturaleza de la mujer, observa que esa mujer tiene la misma naturaleza que él. Y por eso dice, ella será llamada mujer, porque fue sacada del hombre, que en el hebreo son dos palabras muy similares. Ella será llamada Isha, Isha. Lo voy a escribir aquí para que lo tengan en el libro. Isha, porque del Ish fue sacada, fue tomada. El Ish es el hombre, Isha la mujer. Entonces cuando está diciendo eso, este varón, Adán, está declarando que la naturaleza de la mujer es una igual a él. Ambos son creados a la imagen de Dios. Y al mismo tiempo es diferente a la de él, porque ella es una hembra y él es un varón. Entonces está declarando él, juzgando cuál es su naturaleza y con base a eso está nombrando a la mujer en general. Entonces, es lo que observamos nosotros aquí. Pues lo primero que observamos es que hay una necesidad. Hay una necesidad de complemento de parte del hombre con la mujer y de parte de la mujer con el hombre. Son complementos. ¿Ok? Y ya nada más para que tengamos eso bien visto el día de hoy. Por eso, amigos, es que los hombres y las mujeres somos distintos. Se necesita de los dos para tener una imagen clara de quién es Dios. Los hombres tienden mucho a ser personas, del ejemplo que se dice usualmente, ¿no? A ser personas respetuosas, ser personas reverentes. Me refiero a hombres en un buen estado. Obviamente hay hombres que son muy irreverentes, ¿no? Pero lo mejor de los hombres
tiende mucho al respeto. Y lo mejor de las mujeres tiende mucho al amor, tiende mucho a la ternura, ¿sí? Y estas dos imágenes unidas nos muestran de forma más clara cómo es Dios. Si nos quedáramos nada más con una y dejábamos de lado la otra, perderíamos nosotros una visión clara de Dios. Por eso necesita este complemento, ¿sí? Al mismo tiempo, hay otras formas en las cuales se ve este complemento. Los hombres tienden a ser más físicos, ¿sí? Por eso, los hombres tienen el papel de estar protegiendo también a la mujer, ¿sí? Las mujeres tienden a ser muy, muy inteligentes, muy, sabias en la forma en la que se mueven. Por eso hay este complemento. Y no se diga el caso al momento de cumplir el mandamiento de ser fructíferos y multiplicarse. El hombre provee el esperma, la mujer provee el óvulo, y hay un complemento para que surja de eso una vida, ¿sí? Entonces, esta idea de complementarse está de forma constante en varios aspectos de la vida. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Por eso les digo, no podemos estar solos en este sentido, ¿sí? Necesitamos de los dos para tener una imagen clara de Dios. Necesitamos de los dos en el matrimonio y se necesitan de los dos para poder tener, para poder procrear. Entonces hay una necesidad clara del hombre, de la mujer y de la mujer del hombre. Primer punto. Segundo punto. Dios crea a la mujer. Segundo punto. Dios crea a la mujer. Y eso lo observamos en el versículo 21 al versículo 23. Rápidamente respondo la pregunta que ya se colocó ahorita en el chat, porque está perfecta y de hecho vale la pena mucho destacar la respuesta a esto, ¿okay? Entonces dice la pregunta, dice, en el caso donde la mujer, o pongamos también el hombre, no se casa porque nunca llega a su pareja o Dios no le da pareja, ¿qué pasa? ¿Ok? Tenemos que darnos cuenta que les comentaba hace rato, este complemento hace referencia dentro del matrimonio y hace referencia en la vida en general, ¿ok? Pues en la vida en general necesitamos de mujeres para que den esa imagen completa de quién es Dios, ¿sí? En el matrimonio se necesita de una mujer para el hombre y de un hombre para una mujer. Pero si hay personas que no están llamadas a casarse, ¿ok? Ese nos dice en 1 Corintios 7, y estoy intentando recordar cuál es el otro pasaje, donde Pablo recomienda a gente no casarse. Se nos dice básicamente que cada quien tiene que obrar de acuerdo a la forma en la cual se le fue dado. Si a ti se te fue dado no tener impulsos de este tipo, sexuales, ¿sí? Si se te fue dado que no llegue a una pareja simplemente, ¿ok? Puede que no esté llamado esa persona a casarse. Ahora, si tiene el impulso sexual, debería seguir buscándolo, porque puede llegar esa pareja muy, muy tarde en la vida, ¿no? Puede llegar cuando uno ya está en una edad un poquito más avanzada y hay buenas historias de amor de gente que encuentra a su pareja después, ¿ok? Pero digamos que no estuviera llamado. Aún así, está llamado a una unión con Dios. Y entonces nada más el que su pareja básicamente sea ese Dios, ¿ok? Entonces no hay ninguna forma en la que podamos decir que esa persona va a estar incompleta. No hay ninguna forma en la que podamos decir nosotros que esa persona se encuentra de alguna forma inferior a las personas que se van a casar. Se tiene que destacar mucho eso, ¿sí? El complemento del que se habla aquí va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque va a seguir teniendo hermanos, hermanas, va a seguir teniendo tíos, tías, padre, madre, va a seguir teniendo amigos y amigas, ¿sí? Y se va a seguir realizando ese complemento fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio, ¿sí? El único complemento que no va a estar va a ser en el matrimonio, pero porque no está en el matrimonio. Pero si no se está en el matrimonio, se tiene ese complemento con Dios. Y ya, ¿ok? Entonces, básicamente esa es la idea. La necesidad sigue siendo llenada porque Dios
creó a la mujer y creó al hombre. Lo único que no tiene esta persona es el matrimonio. Eso es válido, les digo, cada quien de acuerdo a su llamado. ¿Ok? Entonces, básicamente sería esa idea. Ahora sí, vámonos al segundo punto. Segundo punto, Dios crea a la mujer, y esto se observa en el versículo 21 hasta el versículo 23. Versículo 21 al 23. Los voy a leer. Dice: Entonces, el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de las costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. ¿Sí? Entonces ahí es donde observamos nosotros la creación de la mujer. A través de estas 5 frases, observamos nosotros cómo es que Dios de forma milagrosa crea a la mujer. ¿Ok? ¿Cómo la crea? Nótese que la está creando a partir del hombre. ¿Por qué? Porque se quiere destacar mucho la idea que ya habían dicho en el capítulo 1, versículo 27, de que los dos fueron creados a la imagen de Dios. ¿Ok? Y entonces lo quiere destacar a partir de decir que del hombre, que ya había sido creado a la imagen de Dios, surge la mujer, que también está creada a la imagen de Dios. Por tanto, ¿sí? Entonces cuando la primera persona fue creada, recuerden, fue creado de la tierra, entonces la hacen, le colocan un espíritu, y luego de este ser que ya está creado a la imagen de Dios, sacan y forma a la mujer a partir de una parte de este hombre, y la forma igualmente a imagen de Dios, estableciendo que hay una igualdad en los dos, una igualdad en valor. Ambos tienen una vida, ambos son creados a imagen de Dios, ambos tienen alma, ambos tienen, por tanto, el mismo valor como personas. ¿Ok? Y nada más para confirmar eso, regresemos al de Génesis 1:27. Génesis 1:27 dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra, ambos creados a imagen de Dios. ¿Ok? Entonces, hay un mismo valor en los dos. En este sentido, el hombre y la mujer son iguales. ¿Sí? Y hay un sentido en el cual no son iguales también. Porque a pesar de que, noten, ambos son creados a imagen de Dios, no son iguales en roles. Uno es llamado varón, la otra es llamada hembra. ¿Sí? Y se hacen como complementos. Uno se va a enfocar en unas cosas y el otro se va a enfocar en otras cosas para cumplir un rol juntos. ¿Sí? Nótese que eso también viene por la forma en la que estaba hablando Dios cuando dijo que iba a ser una ayuda. O sea, iban a estar trabajando de forma conjunta para suplir las necesidades, para suplir, lo que le falta al otro, lo que tiene de deficiencia en el otro. ¿Okay? Entonces se nota ahí que no hay una parte, hay un sentido en el cual no son iguales. No es el sentido de valor, es el sentido de roles. Igualdad de valor, pero diferencia en roles. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora, cuando crea Dios a la mujer, nótese cómo lo crea. Lo crea a partir de enviar un sueño para Adán, y de Adán tomar una de sus costillas, que literalmente aquí hace referencia a tomar uno de sus lados. O sea, no significa solamente costillas. Se coloca como costilla porque pues, lo que tenemos en el lado pues son las costillas, ¿no? Entonces, cuando Dios agarra un pedazo de aquí de su lado, lo más probable es que estuvo agarrando una de sus costillas y también que agarró de su carne. Y por eso cuando el hombre ve a ella, dice: ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque se tomó un lado completo de Adán. ¿Sí?
está haciendo referencia, noten entonces algo milagroso, porque agarró eso Dios cuando estaba dormido, sin que Adán lo sintiera y estuviera con un dolor, y lo recuperó. Y luego a partir de una partecita del hombre, va y genera todo lo demás. Aquí, sin embargo, la parte que más quiero resaltar yo es la parte de que fue creado de uno de sus lados. Me gusta mucho cómo colocó un comentario Matthew Henry, que dice, no fue hecho de su cabeza para que rigiera la mujer sobre el hombre. No fue hecho de sus pies para ser pisoteada por el hombre. Fue hecha de su costado para ser igual a él. Debajo de su brazo para estar protegida por él. Y cerca de su corazón para ser amada por él. Noten, qué bonito lo que está sacando Matthew Henry del hecho de que fue hecha de un lado y no de alguna otra parte del cuerpo de Adán. Ahora eso es un poquito más, si les soy bien honesto, es más una reflexión que algo que esté claro en la palabra de Dios, pero yo creo que es una reflexión muy cierta, si soy bien honesto. Es muy cierto, el hombre tiene que darle cobija a la mujer, protegerla, tiene que amarla, sí. Fueron creados de esta forma para ser gente de un mismo valor. Entonces, esa es la forma en la que fue creado la mujer. Y termina esta parte del pasaje con una reflexión del hombre. Y esa ya es una reflexión inspirada, que es una canción. Versículo 23. El hombre dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Esto no se nota tanto en el español, pero eso literalmente es poesía. Si ustedes checan, en el hebreo hay unas cosas que sí se ven en español, pero lo que se nota es que tiene varias técnicas de poesía hebrea. Tiene técnicas como lo son, te las voy a escribir, nada más por si alguien quiere buscarlas. El paralelismo. Paralelismo es también la asonancia. Ahorita les explico qué son. El chiasmo y la repetición verbal. ¿Okay? Ahí están escritas. ¿Okay? El paralelismo se observa porque, por ejemplo, noten cómo comienza. Dices, este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Sí? Paralelos. Está diciendo, ella es, a través de esa imagen de hueso de mis huesos, carne de mi carne, está diciendo, ella es como yo. ¿Sí? Ella es de mi misma naturaleza. Ella viene de mí y me va a complementar con esta imagen poética, hueso de mis huesos, carne de mi carne. La asonancia hace referencia cuando dos palabras suenan de forma similar, ¿no? Como lo que hacemos nosotros también en poesía en español, que en nuestro caso, por ejemplo, rimamos las partes finales de las palabras porque tienen un sonido similar. En este caso, eran palabras completas que tenían sonidos similares. Entonces aquí, ella será llamada Ish, porque del Isha, no, al revés, Isha, porque del Ish fue tomada. Es la asonancia. ¿Sí? Son muy parecidos, son muy iguales en ciertos puntos, el hombre y la mujer, y eso nos destaca con este sonido. Y nos quiere relacionar de forma poética. El chiasmo está más complicado de explicar, pero básicamente es el orden en que colocan las ideas. Es básicamente que comienza con una idea que se repite al final, continúa con una idea que se encuentra justo antes del final y hay una idea central. ¿Ve? Es la forma en la que trabaja. Entonces aquí comienzo con una idea, avanzo a otra, llego a una idea central, regreso a la idea anterior y regreso a la primera idea. Y genero así como un espejo. Un espejo. ¿Sí? Les digo, eso no lo podemos ver nosotros, pero forma tan clara en español, pero son ideas muy, muy bonitas. De básicamente el hombre pensó esto. Lo pensó, lo dijo de la forma más
poética que pudo, en tan solo unas poquitas palabras. Y lo último que les comentaba que podemos destacar aquí es que nombra a la mujer de acuerdo a quién es esa mujer. Esa mujer es de la misma naturaleza que el hombre y al mismo tiempo es distinta. Por eso el nombre es Ish y ella es Isha. Isha. ¿Sí? Porque tienen una similitud y al mismo tiempo tienen diferencias, pero se complementan. ¿Ok? Y terminamos con un último punto. Tercer punto. Dios crea el matrimonio. Dios crea el matrimonio. Y eso lo observamos en los últimos 2 versículos. ¿Ok? Porque en estos 2 versículos se observa cómo es que ya no está hablando el hombre, Adán, sino ahora está hablando la palabra de Dios. ¿Ok? Dice el versículo 24, y está hablando acerca de qué es lo que sucedió en ese momento. Y dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ahí ya está diciendo cómo es el matrimonio. ¿Cómo es el matrimonio? Lo podemos observar en 2 palabras que son muy importantes en este pasaje. Primera palabra, en el matrimonio, lo primero que tiene que suceder es que tiene que dejar. ¿Ok? Porque dice el pasaje, el hombre dejará a su padre y a su madre. Entonces lo primero que sucede en el matrimonio es dejar. ¿Ok? Aquí hace referencia a esto. Aquí tenemos que destacar, no hace referencia solamente a dejar físicamente. De hecho, ni siquiera hace referencia principalmente a dejar físicamente. ¿Ok? Porque nosotros lo que pensamos ahorita por nuestra cultura es que cuando hace referencia a dejar, es que ya no va a vivir en el mismo techo que sus padres, sino que se va a ir de ahí, de su casa, de la casa de sus padres, y se va a ir a formar una casa con esta mujer. ¿Ok? Y eso yo creo que es muy correcto. Pero no es lo que hace referencia a este pasaje. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la antigüedad no era costumbre que el hijo dejara a su padre y a su madre de forma física. En la antigüedad lo que hacían ellos era para tener mayor, ¿cómo se diría? Con mayor grandeza como familias, permanecían juntas las familias. Nada más que, podemos decir nosotros, como que cada quien estaba de su parte, mientras que todos estaban juntos. Cada quien formaba su fortuna, cada quien formaba sus familias, pero todos vivían en una misma área. ¿Sí? Eso lo podemos observar, por ejemplo, con los hijos de Jacob. ¿Ustedes se acuerdan? Jacob tuvo 12 hijos, que para el momento en el cual ya eran adultos y ya tenían hijos, y estaba en la sequía que estaba sucediendo en ese tiempo, todos estaban viviendo juntos. Y fueron juntos a ver a José, a Egipto. ¿Sí? De la misma forma, Abraham, aun cuando ya era muy grande, seguía estando en la casa de su papá. ¿Sí? Esto no es una costumbre. Pero nótese que eso nos hace no solamente, nos hace ver que crece más la idea de dejar. Porque si no hace referencia en la parte física, hace referencia a algo más. En este caso está haciendo referencia a la lealtad que tiene que tener el hombre y la intimidad que tiene que tener el hombre. Pues cuando uno es hijo, tiene que tener una lealtad y una intimidad con sus padres, que está por sobre todo en los demás. Con esa familia tiene su lealtad. ¿Sí? Son más importantes la familia que los amigos. ¿Sí? Y con ellos a ellos responde. Pero una vez que se casa esta persona, ya no es así. Ya la lealtad principal de esta persona va a ser con la mujer. ¿Sí? Eso se puede mostrar en esta cultura en la que vivimos ahorita, en el hecho de que se va a vivir en otra casa. Claro que sí. Pero se tiene que mostrar en todo sentido. En todo sentido, ahí esta unión con su mujer es superior a la de la familia. Por eso, tenemos que darnos cuenta de esta verdad, amigos, porque muchos matrimonios fallan el día de hoy porque no se dan cuenta de esta realidad. Porque a pesar de que sí se alejan físicamente, no se alejan de escuchar las opiniones,
y darles más importancia que las de la mujer. Nos alejan de estar procurando escuchar más a la familia que a la mujer y valorando más a la familia que a la mujer. Y eso no tiene que existir. Cuando está un matrimonio, ellos dos, para él, ella es la persona más importante del mundo. Y para ella, él es la persona más importante. Y cada uno ama al otro más de lo que ama a todos los demás, exceptuando a Dios. Sí, tiene que ser de esa forma. Y entonces tenemos ahí el segundo verbo. ¿Cuál es el segundo verbo? Dejará a su padre y a su madre y se unirá. El segundo es unir. Okay. Entonces, dejar y unir. Porque no solamente tiene que dejar esa lealtad e intimidad con su familia. Tiene que formar una lealtad e intimidad de tal forma que se diga, se unió a su mujer y son una sola carne. ¿Sí? Y ojo, nosotros tenemos mucho a relacionar esta parte de ser una sola carne con la parte de la relación sexual. También está envuelto, pero no es solamente la relación sexual. Ni siquiera es primeramente la relación sexual. Esta parte de unión, el primer verbo que les dije, eso es lo que está haciendo referencia a una unión total de los dos, una fidelidad total de los dos. Esta parte de unión es algo que tenemos que tener primeramente con Dios. Por ejemplo, si ustedes checan Deuteronomio 10:20, ¿se pueden acompañarme ahí? Podemos observar nosotros. Estamos llamados primeramente a una unión con Dios. Esa tiene que ser nuestra principal unión. ¿Okay? Primeramente, unidos con Dios. Es lo primero que nos señala esta parte de que cuando hablamos de unión, estamos haciendo referencia a una unión total, no solamente una unión física. ¿Ok? Porque con Dios no te vas a unir a través de una relación sexual, pero le vas a entregar todo tu ser. ¿Sí? ¿Qué dice en el pasaje? Utilizando esta misma palabra de unir, dice, temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él, y solo en su nombre jurarás. Esa parte, te allegarás, está haciendo referencia a esta palabra. Te unirás a Dios y van a tener una relación que sea completa, de todo tu ser, dedicado a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando hace referencia en el matrimonio, el hombre y la mujer tienen que tener esta unión completa de todo su ser. Esto es un reto para nosotros. Vivimos en una cultura individualista, donde se dice, tú toma tus decisiones, ella tome sus decisiones. Sí. Pero así no es bíblicamente. Bíblicamente es los dos. Tienen que estar unidos como una sola persona y estar obrando juntos. Sí. Y el segundo verbo que venía aquí también nos señala esta unión tan cercana que va más allá de solamente lo físico. ¿Sí? ¿Cuál es ese segundo verbo que viene aquí en esta parte? Serán una sola carne. ¿Cómo sabemos que eso hace referencia más que solamente a la relación física? Porque Pablo, cuando habla acerca de este verbo en Efesios 5, si pueden vayan para allá, cuando habla acerca de este verbo en Efesios 5, dice, esto que están viendo aquí en Génesis hace referencia a Jesucristo y su iglesia. ¿A qué tan unidos son Jesucristo y su iglesia? Entonces en Efesios 5, 31 y 32 cita este versículo para hacer referencia a la intimidad que hay entre Cristo y la iglesia. Otra vez, entre nosotros y Dios. ¿Cuál es esa intimidad? Son una sola carne. Dice, versículo 31 de Efesios 5. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero habla con referencia a Cristo y la iglesia. Cuando el hombre se une en matrimonio, cuando la mujer se une en matrimonio, por eso tienen que representar la cercanía que hay entre Cristo y la iglesia.
Es una cercanía tal que la iglesia no debería hacer nada, ejemplo, separado de Cristo. Que en este caso, el amor de Cristo es tan grande por la iglesia y no ama a nadie fuera de esta iglesia. Hay una cercanía, una intimidad compartida de forma absoluta. Y así nos regresamos a Génesis 2. Esta intimidad se destaca más con el último versículo. Génesis 2, ¿cómo termina? Versículo 25. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Estaban expuestos de la mayor forma en la que puede estar uno expuesto, pero no había vergüenza entre los dos. Había una comunión, una unidad tal que ninguno de los dos sentía vergüenza. Entonces esa intimidad es extremadamente grande. Entonces si tú te vas a casar, tienes que formar esa intimidad con tu mujer. O si tu mujer te vas a casar, vas a tener que formar en el matrimonio esa intimidad con el varón. Sí. Esa es la forma en la que terminamos este estudio. Amigos, vale la pena que dé unas cuantas palabras nada más acerca de cómo estableció Dios el matrimonio, pero luego vamos a orar, ¿vale? Si notaron aquí, nada más para que destaquemos, se ve una relación heterosexual. Noten, el hombre y su mujer. ¿Sí? Como dice el chiste, Adán y Eva, no Adán y Esteban. Se habla de una relación heterosexual. ¿Sí? Se habla de una relación monógama. No me sale la palabra, perdónenme. Voy a decir nada más una sola relación. Idealmente que no haya divorcios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice básicamente que esta unión la está realizando Dios. Eso lo destaca Jesucristo más adelante. Pero que cuando está diciendo esto, se está uniendo de por vida, ¿no? Se vuelven una sola carne. ¿Sí? Entonces, wow, de uno solo. Antes de que termines, Ya me dije, dime, vas. Yes. bueno, dos cosas. La primera, bueno, no sé si quisiste decir relación monótona, si es lo que quisiste decir. Y la segunda, que cuando ibas a explicar la pregunta que te hice, me sacó y ya no escuché, entonces que si la podías contestar, porque en ese momento me sacó el internet. No te preocupes. La voy a subir en el canal Jazz, entonces ahí puedes checarla. Sí, Ok. nada más, una disculpa que no pudiste escucharla, pero sí, ahí va a estar. Y ahorita la escuchas, ¿va? Pero bueno, no es monótona, ojo, esa no es la palabra que buscaba, porque monotonía hace referencia a otras cosas que no necesariamente sucederían en un matrimonio, ¿ok? También como un sentimiento de aburrimiento, por ejemplo. La que estoy intentando decir es de monogamia. Monógama, según yo sería la palabra. Pero básicamente es lo que esa referencia es que es un solo matrimonio, ¿no? Que no hay divorcio, sino que se mantienen juntos y unidos. ¿Sí? Eso es lo que Dios establece aquí, porque se unen como una sola carne, ¿sí? Y les iba a comentar, entonces eso prohíbe lo que sería relaciones fuera del matrimonio y prohíbe lo que sería también relaciones con gente del mismo sexo. Y van a poder destacarlo porque, pues finalmente, gente sí empieza a formar matrimonios de acuerdo a lo que ellos piensan, pero no son matrimonios de acuerdo a la palabra de Dios. Genera matrimonios que están abiertos, que tienen relaciones con múltiples parejas, o genera matrimonios que son con gente del mismo sexo, o genera matrimonios con muchas personas. Todo eso se encuentra fuera del orden de Dios. O sea, nada más vale la pena saber. Estos son los pasajes que nos muestran de forma clara cómo es que Dios estableció el matrimonio y las relaciones. ¿Sí? Si nosotros queremos una vida centrada en Dios, que ame a Dios, tenemos que informarnos con el tipo de vida que Dios quiere y llevemos.
En este caso, en el matrimonio, tenemos que informarnos con qué es lo que Dios dice que es el matrimonio. Entonces, ese sería un último aspecto. Creo que llegó un paquete, entonces está bajando ahorita los. Vamos a orar para terminar. Bueno, ¿me acompaña? Padre, gracias porque tú nos muestras a través de tu palabra cómo es que quieres que vivamos. Gracias porque a través de ella nosotros podemos entender este regalo tan hermoso que tú nos diste de vivir como complementos en un matrimonio. Padre, gracias porque tú nos muestras cómo es que un matrimonio correcto te honra a ti a través de mostrar esa fidelidad que tú tienes con nosotros y ese gran amor que has tenido con cada uno de nosotros. Ayúdanos a observar la importancia de no sentirnos individualistas, no vivir como egoístas para cada uno de nosotros, sino de vivir de forma conjunta. Que podamos vivir nosotros en el día de hoy, si no estamos casados, que podamos vivir con nuestros padres, con nuestros hermanos, hermanas y amigos, de una forma que sepamos que estamos aprendiendo los unos de los otros, y cuidándonos los unos a los otros, y no pensándonos autosuficientes, ni pensándonos mejores como el lobo solitario. Padre. Que podemos observar también para aquellos que no han llegado todavía al matrimonio, y también para los que ya, que podamos observar nosotros que este es un regalo que tú estableciste, que tú ordenaste porque tú lo creaste, Padre, y lo creaste como un medio de bendición también para cada uno de nosotros. Que no seamos gente que busca un matrimonio para sí mismo, sino que es un matrimonio para ti. Por eso, que podemos dedicarte en estos matrimonios, este tiempo de preparación que tenemos, que tienen ahorita los que todavía no se casan, para que cuando lleguen a ese matrimonio, que en verdad sea un matrimonio que te glorifique, que te honre, que esté buscando alabarte a ti. Te doy las gracias por cada uno de los chicos que están conectados ahorita, porque están dedicando a ti y quieren aprender de tu palabra. También por los demás chicos de este grupo de jóvenes que te buscan a ti grandemente, Padre. Te doy gracias por sus vidas y te pido para que cada uno de ellos se acerque cada día más a ti y que comiences esa obra primero conmigo. En el nombre de Jesús. Amén.